Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Estamos otra vez en su programa, La Iglesia que Cristo Fundó. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en Radio María, una voz cristiana en tu casa. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de anunciarlo, vamos a invitarle que nos acompañen con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces el tema que vamos a abordar en esta tarde es la Pascua y la inmortalidad del alma. Es un tema que tiene una connotación importante, porque muchas veces vivimos la Pascua y este aspecto posiblemente lo podemos dejar de lado, que es sumamente importante en nuestra vida de fe. De hecho, tenemos una cita del Catecismo que dice así: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte, y a los muertos ha dado vida. Unas palabras muy insinuantes que pueden efectivamente llamarnos la atención a todos, porque sí, nos encontramos ahí con esta realidad de que, fíjense este juego de palabras, ¿no? Este juego de palabras que nos dice que Cristo ha resucitado de los muertos y con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado vida. Nosotros efectivamente nos encontramos frente a una realidad. En el Antiguo Testamento existía una visión, y era la visión de que efectivamente después de la muerte no había nada. Después, conforme la revelación va avanzando, se hablaba de ir a la casa de los padres. Otros decían que voy a encontrarme con mis ancestros. Y sí, había esa connotación en que la muerte, después de la muerte, efectivamente no había nada, y si había algo, no era nada comparado con la vida terrena. A tal punto que en algunos salmos se hablaba claramente y alababan al Señor por haberle rescatado la vida terrena, y en otros casos decía, o le imploraba al Señor, le decía que lo liberara de la muerte, y le manifestaba: ¿acaso los que van al Sheol, acaso los que van a la tumba te alaban, te reconocen tus prodigios, te oran, están contigo? Entonces sí había una visión como que prácticamente la muerte era una derrota, y por lo tanto el hecho de que Dios te concediera una larga vida terrena y también te concediera
bienes materiales durante esa vida terrena era signo claro de la bendición de Dios. Solamente tenemos que ver en la Escritura cuando presentan, por ejemplo, la historia de los patriarcas, cómo veían a Abraham, Isaac y Jacob, y una constante era que habían logrado muchos bienes materiales. El otro aspecto también que vemos en la Escritura es el hecho de que conforme entre más cerca estaban de Adán y Eva, más años presenta la Escritura que vivían las personas, y que conforme el pecado se fue proliferando, eso provocó que la gente cada vez viviera menos. Entonces vemos textos bíblicos que hablan de muchísimos años que la gente vivía, pero era para mostrar que el pecado era el que estaba provocando que la gente tuviera menos años de vida. Y esto hizo que se centrara la visión del hombre, y que su premio o castigo era en función de la vida terrena. Tenía una larga vida, tenía muchos bienes, era un bendito de Dios. Si moría joven, quién sabe, la gente se preguntaba qué pecado habrá cometido, qué situación habrá pasado. Entonces, frente a eso, no es muy extraño que hoy día también esa visión perviva. Es decir, nos encontramos con personas que dicen, aquí se paga todo. Aquí todo se paga aquí. Entonces, ¿y qué hay de el justo, la persona que se entrega a Dios? ¿Qué hay de esta persona que efectivamente es buena y lo vemos como tal, pero sufre en esta vida o no alcanza muchos bienes materiales? Entonces no es amado por Dios. Entonces, efectivamente, conforme la reflexión se fue dando a lo largo y la revelación fue avanzando, empezaron el ser humano a preguntarse que no todo el que tenía muchos bienes materiales, o inclusive podía tener una vida larga, era porque era bueno. No había una relación matemática directa entre bienes materiales, vida larga, bondad o obediencia a Dios. Entonces sí, presento esta para que veamos el progreso de la revelación. Entonces por eso es un error, y lo hago como un excursus, para los demás es un error cuando algunas personas agarran textos del Antiguo Testamento y sin mucho discernimiento, sin verlo en su conjunto, lo quieren usar y aplicar para hablar entonces con esta mentalidad que fue superada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, Jesucristo incluso en varias ocasiones, como el caso del joven rico, también cuando habló de aquel hombre que tenía un gran granero y que tuvo una buena cosecha, y en algún momento dijo, el hombre dice para sí mismo, alégrate y gózate porque voy a hacer un granero más grande para guardar la cosecha, y vas a decirte a ti mismo, disfruta de tu abundancia. Y Jesús le dijo, insensato, ¿no sabes que esta misma noche te van a pedir cuenta? Es decir, iba a morir. Entonces Jesucristo planteaba de que esa visión de que las riquezas daban certeza humana, inclusive, o podían dar certeza de que tienes la bendición divina, es falsa. Y también, entonces, todo eso permite que podamos discernir y que en una sociedad como esta, que muchas veces es hedonista, entendiendo hedonismo como que el aprovechamiento del tiempo presente está en proporcionar la felicidad, pero entendiendo la felicidad como el tener placeres. Porque a eso se le llama hedonismo. Sabemos que efectivamente todos buscamos la felicidad. La pregunta es ¿cómo? Entonces el hedonista dice, si yo puedo disfrutar de todo lo que yo pueda disfrutar, no importa inclusive denegando el concepto de pecado, entonces yo tengo
estoy aprovechando mi vida. Y las personas muchas veces, cuando no tienen oportunidad de practicar vicios, dice que está desperdiciando su vida. Una persona que de repente tiene una vida muy saludable, duerme temprano, come saludable, hace ejercicio, no anda en ninguna actividad, digamos, pecaminosa, dice, está desperdiciando tu vida. Porque efectivamente la vida se ve en función de, primero, solo en la vida terrena, y segundo, se ve en función de que los bienes materiales que tú puedes aprovechar. Por eso la gente sacrifica toda su salud, su esfuerzo, sus años de vida para adquirir los bienes materiales. Entonces, sí, esa visión, el otro aspecto de que solo los bienes materiales o la materialidad pueda brindar la plenitud al hombre es el materialismo. Entonces tenemos el hedonismo, el placer como una meta de la vida, y el hedonismo y el materialismo. Entonces, frente a eso, y hacia la introducción de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, vemos que efectivamente Jesucristo vino con su vida, con su predicación, a mostrar otra realidad, una verdad sobre el hombre, sobre los bienes materiales, sobre lo que es la vida terrena y qué valor tiene la vida terrena en todo esto. Y entonces, sí, efectivamente, ahí nos vamos a encontrar con que es importante que ya en este tiempo de Pascua, ¿qué sentido tiene para nosotros entonces la presente vida y qué consecuencias tiene el hecho de que Jesucristo murió joven, 33 años, sufrió muchísimo y al final resucitó? Al final resucitó el Señor. ¿Qué significado tiene nosotros para la presente vida? ¿Cómo vemos nosotros la vida y si eso nos trae? Entonces sí, efectivamente, entre eso nos encontramos primero por una línea de gente que sobre algunos grupos que niegan la inmortalidad del alma. Simplemente dicen el alma es mortal y la gente muere. Y punto, y desaparece. Y hay otros grupos que deniegan el juicio de Dios y dicen los malos simplemente van a desaparecer, van a ser aniquilados. Y también la otra línea, que es la línea, podríamos decir, en mi opinión, más extendida, es la línea materialista hedonista, que simplemente deniega pensar en el fin de la vida terrena y dice, mira, no piensa en eso, piensa en el tiempo que tienes y aprovéchalo al máximo, porque efectivamente todo lo que viene después o no hay nada o es incierto. Entonces, frente a eso queríamos conversar con ustedes con este planteamiento que tenemos tanto de las personas, la sociedad contemporánea que ha dejado la fe en Dios, y algunas sectas que hablan también de la falta de inmortalidad del alma y lo que enseña la Iglesia conforme al misterio que hablamos, ¿no? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, sobre todo en este tiempo de Pascua. Dicho esto, hermanos, vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema. Sabes todo, tu Señor sabe.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa, La Iglesia que Cristo fundó. Y estamos hablando del tema de la Pascua y la inmortalidad del alma. Y entonces estuvimos hablando un poco acerca primero del progreso de la revelación en las Sagradas Escrituras y la visión que había entre los antiguos, y después fue avanzando, fue progresando hasta que llegamos a la plenitud de la revelación con nuestro Señor Jesucristo. Pero que efectivamente aún así hoy día en la sociedad perviven algunas de esas ideas antiguas que solo ven en la presente vida y por ende en lo material, en lo visible, o incluso algunos en los placeres, la única oportunidad que tiene el hombre de ser feliz o de aprovechar el tiempo que tiene en lo que llamamos nosotros la vida terrena. Por otro lado, también estaba el hecho de que hay unos grupos que efectivamente, supuestamente proclaman de que el hombre es mortal, o que no va a haber un juicio venidero, que las personas que simplemente no estén con Dios van a ser aniquiladas. Ahora, frente a eso, ¿qué nos dice a nosotros la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sobre todo en este tiempo de Pascua? Bueno, lo primero es que efectivamente, ya desde el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de la Sabiduría, uno de los libros ya más cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir más cercano a nosotros, ya nos habla claramente del propósito con que Dios creó al ser humano. En Sabiduría 2.23, por ejemplo, nos dice: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su mismo ser. Eso significa que efectivamente ahí encontramos de que Dios creó al hombre para la inmortalidad, es decir, para que la muerte no tuviera dominio sobre él. Eso tiene una connotación interesante, porque si nosotros analizamos detenidamente este concepto, podríamos pensar, muy bien, si yo voy a vivir en esta tierra 60, 70, 80, 100 años, siendo generoso, bueno, es un tiempo que pasa. Hay gente que tiene hoy día 50 años o más. Podríamos decir que si vive 100 ya está a la mitad de camino. Pero entonces eso sí tiene una parte negativa, porque no queremos enfrentarnos a la muerte, pero también tiene otra connotación. Lo que sea va a pasar. Pero ¿qué pasa con una persona que es inmortal? Entonces, si el ser humano es inmortal, significa que a partir del hecho, del momento que es creado, de ahí en adelante lo que viene es la eternidad. Una palabra que se dice fácilmente, pero que si usted piensa, es un tiempo sin fin. De ahora en adelante, para nunca más dejar de existir. Y si una vida, por decirlo menos, tan larga, usted podría pensar, ¿qué va a hacer de usted? ¿A dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a pasar ese resto de eternidad? Ese resto de años, pues, sin fin. Entonces muchas veces no pensamos en eso. Decimos, bueno, sí, yo lo que vivo en esta vida, estos añitos que estoy aquí, ya, pues se acabó. Pero si Dios reveló que nosotros no fuimos creados por Él para unos añitos y ya, sino para la inmortalidad. Y entonces eso nos debe cuestionar, ¿qué voy a hacer yo con esa inmortalidad? ¿Qué voy a hacer con esos años sin fin? ¿Cómo los voy a pasar? Entonces Jesucristo nos previene que efectivamente estamos frente a un peligro. Estamos frente a una buena noticia, pero también un peligro. Yo los invito a que busquen en sus Biblias Mateo 10:28. Cuando usted busca Mateo 10:28, a la vez hay una buena noticia, pero también hay una llamada a la responsabilidad. Casi como en las películas que vemos de superhéroes, que siempre dicen que tener un gran poder implica tener una gran responsabilidad. Bueno, creo que esta frase es perfectamente aplicable aquí. Tener esa inmortalidad implica tener una gran responsabilidad. Porque no estamos hablando de
de una consecuencia que va a pasar en 100, 200, 500, 1000 años, 1.000.000 de años, que no va a pasar nunca. De ahí en adelante, nunca más. Ahí sí se aplica esa palabra. Eternidad para nosotros es sin fin. Es de que el momento que existimos, nunca más vamos a dejar de existir. Entonces, ante esa realidad, ese potencial, Jesucristo nos dice en Mateo 10:28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un solo versículo que tiene tanto contenido. Dice la palabra de Dios: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, el alma es inmortal. También nos dice aquí que el cuerpo, a pesar que es pasible y que puede quedar inerme, puede quedar en el sepulcro, incluso se puede descomponer, el alma no. Es decir, no pueden matar el alma, no pueden quitarle su ser, su existencia. Entonces, dice Jesús que no hay que temer a aquellos que en un momento dado nos podría quitar la vida terrena o provocar lo que llamamos nosotros la muerte, que es la separación del alma del cuerpo, y el cuerpo queda en el sepulcro, pero el alma, que no pueden matar. Entonces Jesús nos hace una aclaración que es fundamental y que debemos meditar. Entonces alguno dirá, bueno, si no debo temerle a ese que puede matarme, que va a quitarme la vida terrena, ¿a quién debo temer? Dice Jesús: tema más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. Es una frase, unas traducciones cambian por el infierno. Entonces, ¿a quién hay que temer? Es precisamente aquel que puede llevar a la perdición. Es decir, no es que lo va a tentar, no, lo que el juicio al que va a ser sometido va a dictaminar si va a pasar ese resto de la vida, y ya no solo, dice Jesús, ya no solo en alma, sino en alma y cuerpo, en la perdición. Entonces, sí, efectivamente, entonces ahí encontramos un tema. Tenemos una gran responsabilidad de qué vamos a hacer con nuestra vida terrena, porque las consecuencias de cómo llevemos la vida terrena son eternas. Entonces Jesús llega a decir de que la vida terrena, los bienes materiales, no son tan importantes como nuestra salvación eterna. Es ahí porque Jesucristo compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Dice Jesús que ¿qué pasó con el tesoro escondido? Un hombre se encuentra en un terreno que hay un tesoro escondido. Dice, va y vende todo lo que tiene para adquirir el terreno, para tener el tesoro escondido. Es decir, es capaz de sacrificar todos los bienes materiales que tiene con tal de adquirir ese tesoro. Ese tesoro escondido es el reino de Dios, la salvación, el encuentro con Cristo, la comunión con Cristo, que al final es lo que nos lleva a la salvación. Entonces vemos que hay que relativizar entonces la vida terrena, los bienes materiales y muchas cosas que le dan, empezamos diciendo que lamentablemente de manera extraviada le damos demasiada importancia. Entonces sí, la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de Cristo es un mensaje para nuestra vida terrena, para el hoy de nosotros. Aquello le estoy dando más importancia, aquello le estoy dedicando el tiempo hoy día. Pero si yo no creo en la inmortalidad del alma, si yo pienso que simplemente con la muerte acaba todo, usted va a los entierros y la gente que dice, no somos nada, desaparecimos, ¿no? Y ya, no nos preocupamos, bueno, allá, como decía una persona por ahí, el vivo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ya no hay cada quien, que el vivo se preocupe de lo que va a hacer. Entonces sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, nos muestra eso. Mire, Jesucristo en medio de su pasión nos muestra eso.
Cuando estaba junto con el ladrón arrepentido, ¿qué le prometió Jesús? No le dijo que lo iba a librar del suplicio, sino que le dijo: Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, efectivamente, ahí vemos lo esencial, lo que nos muestra, nos enseña la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que tenemos que meditar sobre nuestra vida terrena, sobre qué va a pasar con nosotros después de esta vida, y no estar muchas veces vegetando, dejando pasar el tiempo, sin pensar de que el no tomar una decisión definitiva hacia Dios, en la obediencia y la entrega a Dios, puede tener consecuencias terribles para nosotros hacia la eternidad, hacia años sin fin, donde no va a haber segunda vuelta ni segundas oportunidades. Las oportunidades las tenemos aquí. No, miren la diferencia, por ejemplo, de la visión que tenía San Pablo. San Pablo, ¿cómo veía la vida terrena? Dice San Pablo en Filipenses 1, 23, 24. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Entonces, él veía claramente lo que era la vida terrena, lo que ocurre después de la vida terrena y la razón por la que él quisiera quedarse, para poder servir mejor a Cristo y a sus hermanos. Pero no porque le tuvieron apego innecesario a esta vida o porque le da más importancia a las cosas de esta vida a lo que tiene más bien preparado. Él dijo sin ambajes, dice la Escritura, que ir con Cristo, es decir, pasar por la muerte y ir con Cristo es con mucho lo mejor. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ir a un proceso de conversión, un proceso de oración, de ir a los sacramentos, de una vida de estudio de la Escritura, de todos estos aspectos que nos permiten vislumbrar con claridad lo que estamos diciendo. Porque una cosa que usted me escuche y usted diga sí o no, me lo creo o no me lo creo, pero otra cosa que lo interiorice y lo hagamos parte de la vida, porque efectivamente nos encontramos. Es como, y con esto cierro para ir a la segunda pausa musical, es igual como cuando uno trata de decirle a los hijos: estudia, no importa lo que se lo repita, hasta que el joven o el niño no interioriza lo importante que es estudiar y se ocupa de eso, no va a ser un buen estudiante. Él tiene que interiorizarlo, no importa las veces que usted se lo repita. Igual pasa con este camino. Usted puede escucharlo muchas veces en la homilía, en el Radio María, donde está, o escucharlo a otras personas, pero hasta que no interiorice y llegue a la conclusión de que lo más importante es la otra vida, es estar con Cristo, eso es lo más importante, y trivializa lo demás. No es que no tenga valor, pero tiene un valor relativo con respecto a eso. Entonces no caminaremos en los caminos que Dios quiere. Vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está.
más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, aunque vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él Misionero junto a Radio María. Encuéntranos en todos los cajeros automáticos de la red Clave. Ingresa a la opción Otros y luego a Donaciones. Elige Radio María. Que Radio María requiere de cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Entonces, cada uno de nuestros distinguidos oyentes le pedimos que nos comprometamos con apoyar a la misión, para que Radio María pueda contar con los bienes materiales necesarios para poder seguir transmitiendo. Nosotros no tenemos grandes donantes que nos digan de bueno, todos los gastos mensuales los voy a donar yo, no. Es cada uno de los oyentes que el Dios toque su corazón para que pueda dar muchas pequeñas donaciones para que los gastos de la radio sean solventados. Muchas personas dicen, yo escucho Radio María todo el tiempo, gran parte del tiempo, y cuando la radio sale del aire, efectivamente se preocupan, llaman, ¿cuándo va a volver la radio? Pero la pregunta es, usted que tanto quiere la radio y tanto le preocupa que no esté al aire o tanto la escucha, ¿está contribuyendo para que la radio se mantenga al aire? ¿Está ayudando a que se pueda pagar la energía eléctrica, se pueda pagar las comunicaciones, los equipos, se pueda patrocinar o se pueda pagar el combustible para los vehículos que llevan a las personas, las transmisiones, todo lo que es necesario para que la radio esté al aire y pueda hacer las transmisiones, se hace a cada uno de ustedes? Usted comprométase a través de todas las cuentas que tenemos o los medios como el Yapi, los cajeros automáticos, como acaban de decir, las alcancías, todos esos medios, usted puede contribuir y no se detenga porque considera que su donativo es pequeño. No importa, haga como la viuda que dio poco, pero el Señor lo vio grande. ¿Por qué? Porque dio de corazón lo que iba a dar. Así que no se ponga a pensar, no, que yo no puedo dar $1,000 o no puedo dar $100 o no puedo dar $20. Usted puede dar $1, bueno, del dólar, pues ya. No iba a dar el dólar, pero lo dio y ya eso contribuyó a que la misión continuara. Permanece conectado a Radio María. Descarga la aplicación RM Play y seremos la voz cristiana que te acompaña. Sí, hermanos, gracias por este anuncio porque queremos recordarle que hoy día sabemos que estamos en la era de los celulares. Y los celulares efectivamente son lo que acompaña a buena parte de la población. Celulares que tienen la capacidad de conectarse al internet y también de tener aplicaciones. Bueno, Radio María tiene una aplicación.
Radio María Play, es lo que acabamos de decir. Usted simplemente, si tiene iPhone o si tiene teléfono Android, simplemente va, el Android que es el más conocido, va a Google Play y ahí busca efectivamente la aplicación Radio María Play y busca dentro de ella a Panamá, y ahí puede encontrar la programación entera que Radio María se está ocupando de subirla para que usted pueda escucharla cuando desee y las veces que desee. Incluso tiene la opción de descargar el programa si quiere para tenerlo en su celular y poder escucharlo o compartirlo con otras personas, porque la programación de Radio María es de libre difusión y tiene esta oportunidad de Radio María Play. Entonces hay personas que dicen, me hubiera gustado escuchar este programa de nuevo, o me perdí tal programa o me perdí tal cosa. Bueno, descargue Radio María Play y ahí puede escuchar toda la programación de Radio María y participar, y también puede evangelizar compartiéndola. Como hay personas que comparten video, usted también puede compartir estos audios y ayudar a otros que conozcan más de su fe. Entonces, hermanos, dicho esto, ya para ir, digamos, en línea con lo que la conclusión de lo que hemos estado hablando, miren una cosa importante. 2 textos que quisiera compartir con ustedes para ir concluyendo. El primero es un llamado a la responsabilidad. Por ejemplo, en muchos de nosotros no hemos dado cuenta de que muchas personas pueden estar hoy día en nuestra sociedad muertas, pero no muertas físicamente, porque son personas que caminan, que tienen, pero sí están muertas espiritualmente, ¿no? Son personas que están efectivamente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque están entregados a los placeres. ¿Y qué tiene de malo los placeres? Bueno, nada. El problema del placer es que cuando usted lo pone como lo primero en su vida, y lo primero en la vida tiene que ser Dios. Todo tiene que ser en función y para Dios. Entonces, usted puede, como toda persona, no tiene nada de malo disfrutar de algún placer, desde la comida, cualquier otro que usted quiera, pero tiene que ser en función de Dios. Pero las personas que creen que solo viviendo uno y otro el placer, generalmente se aleja de Dios, y eso es lo que se llama la muerte espiritual. 1 Timoteo 5:6 dice, hablando de algunas personas que vivían detrás de los placeres, dice, la que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Dice 1 Timoteo 5:6. Entonces, esa mortalidad espiritual es lo que en la iglesia se llama estar en pecado mortal, muerto espiritualmente, y por lo tanto lejos de Dios. Por lo tanto, ha roto su relación con Dios. Y entonces, muchas veces, eso se debe cuando nosotros preferimos las cosas de este mundo a servir a Dios. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor nos habló de lo que le pasó a Lázaro y al rico? Lucas, por ejemplo, 16:22. ¿Y qué pasó en eso? Que, bueno, el rico simplemente se la pasaba, era una persona que tenía dinero, y en ningún momento dice el Evangelio que se lo robó o que lo consiguió de manera indebida, ¿no? Posiblemente lo hizo correctamente, pero se pasó la vida de manera egoísta, viviendo en función de los placeres, del goce, y no le importaba con más nadie, solamente que satisfacerse a sí mismo. ¿Y qué sucedió? Bueno, que murió y fue sepultado y fue enviado al Hades, en lugar de tormentos. Entonces, la escritura es clara. La escritura no hay que buscarle, entonces, vueltas. Finalmente, en Apocalipsis 2:11 nos hace una advertencia a todos nosotros, ¿no? Dice Apocalipsis, el que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga lo que dice a la iglesia
lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor de todas estas situaciones, el vencedor de todas estas tentaciones, del materialismo, del hedonismo, de la indiferencia, de todas estas cosas, no sufrirá el daño de la muerte segunda. Porque entonces efectivamente tenemos la muerte física, que es la que todos nosotros decimos, ¿no? Cuando las personas fallecen y el cuerpo lo encerramos. Tenemos la muerte espiritual, que hay lamentablemente legiones de personas que viven esa situación, que se ven incluso muy sanas, muy saludables, muy fuertes, pero están muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque eligieron vivir lejos de Dios, lejos de sus mandatos. Y tenemos finalmente aquellos que mueren en ese estado, aquellos que tienen la muerte física y mueren en pecado mortal, mueren en un estado de lejanía de Dios, separación de Dios, mueren sin arrepentimiento. Entonces van a sufrir el daño de la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Bueno, la muerte segunda, ¿no?, es, como dice Apocalipsis 20, del 14 al 15, es el lago de fuego, lo que nosotros llamamos popularmente el infierno. Entonces, en conclusión, la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el tiempo de Pascua, es un tiempo para reflexionar sobre nuestros valores, sobre qué es importante para nosotros en la vida presente. ¿A qué le estamos dando importancia? Porque si Cristo murió y resucitó, Él vino de la muerte a decirnos qué había después, incluso a advertirnos de que venía a prepararnos moradas para los que estábamos en comunión con Él. Bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes otro programa más de la Iglesia Cristo Fundó. En cuanto a nosotros, los invitamos a que se mantengan en la sintonía de Radio María, una voz cristiana en tu casa, con esta excelente programación. Y nos vemos próximamente, si Dios lo permite, el próximo lunes, de 4 a 5 de la tarde, en otro programa, La Iglesia que Cristo Fundó. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.